Yo soy la persona que está liderando la política pública de austeridad en Bogotá, que pretende recortar muchos gastos. Cuando llegamos a la ciudad, encontramos que la nómina de contratistas del distrito se había crecido o se había incrementado, se había duplicado de forma histórica. Peñalosa, cuando sale de la alcaldía, deja más o menos unos 33.000 contratistas. Esto que le llaman la nómina paralela de contratistas, 33.000. Cuando Claudia sale del poder y le entrega la alcaldía a Carlos Fernando Galán, deja 70.000 contratistas. Es decir, hay un aumento realmente gigantesco, con unos picos que yo mostré en un debate de control político sobre austeridad que hice apenas llegué, en que los picos de contratación se daban en los momentos de elecciones de Congreso y en los momentos de elección territorial. Era pura politiquería. Ella decía que era reactivación económica, yo le dije, no, eso era reactivación política. Por eso es que el Partido Verde y ellos dicen, no, es que nos fue muy bien. Pues con 70.000 contratistas imposible, no hubiesen sacado 8 curules en el Consejo. Pero el alcalde accede a nuestra propuesta y reduce por ahora en un 10% esta nómina de contratistas. Estamos hablando que ahí nos estamos ahorrando en estos momentos entre 250.000 y 300.000 millones de pesos. Pero ahora tenemos que comenzar a recortar plata en eventos, en operadores logísticos, en esquemas de seguridad. Y esa es la pelea que estamos dando a nivel distrital y a nivel nacional. Entonces, cuando nos dicen que fue la gran pelea que tuve con el alcalde Carlos Fernando Galán en el plan de desarrollo, que es que se necesitaba plata a través de un nuevo impuesto. ¿Por qué no ahorrar más bien? ¿Por qué no recuperar plata desde que se derrocha dentro del distrito y en vez de estarle cobrando a la gente? Ese impuesto al final se cayó. Eso puso un poco tensa la relación entre el alcalde y la bancada del Centro Democrático. Pero al final le estamos demostrando al alcalde que si se ahorra, que si no se derrocha la plata y que si se invierte de mejor forma, pues quizá no tengamos que estar acudiendo a reformas tributarias distritales como nacionales, como lo que está haciendo el presidente en estos momentos. Entonces, la política de austeridad avanza. Vamos a presentar en las próximas semanas un proyecto en el que vamos a lograr, más bien, vamos a proponerle a la ciudad eliminar una serie de cargos que creemos son excesivos. Un exceso de niveles de asesores en los despachos de los secretarios, eliminar unas entidades que creemos no funcionan, que podrían ser unas subsecretarías o unas oficinas individuales dentro de otras secretarías. Los indicadores en términos de austeridad que manejan las entidades, pues, tengo que decirlo abiertamente, son muy chimbos. Ellos dicen, no, gastamos menos en viáticos y gastamos menos en café. O sea, literalmente cuando uno mira los informes de austeridad de las entidades son ese tipo de cosas. Pero la pregunta es, en lo que nos tenemos que poner de acuerdo como país y como ciudades, ¿qué es derroche? Porque si no tenemos claro cuál es el concepto de derroche, es decir, si no tenemos claro cuál es el concepto de malgasto en el servicio público, pues difícilmente vamos a poder medir si hay o no hay austeridad, si hay o no derroche. Y esto tiene que ver, yo lo decía en otro programa, esto tiene que ver con una visión política. Si tú eres una persona de izquierda, por ejemplo, aumentar la nómina de contratistas, como hizo el presidente Petro, que pasa de 42.000 a 120.000 contratistas, pues eso no es derroche, porque pues ellos creen en un Estado grande, gordo, un Estado que gasta y un Estado que pues genera este tipo de cosas. Pero desde nuestra visión política, donde lo que estamos buscando siempre es que un Estado más pequeño, un Estado más efectivo y un Estado más austero, pues tenemos una visión sobre lo que es derroche. Hoy podemos decir claramente que, por ejemplo, en el gobierno nacional, pues aumentar en un 6% los gastos de funcionamiento y disminuir en un 17% los gastos de inversión, tú dices, eso está muy raro porque le estás quitando la plata a lo social y le estás metiendo la plata de funcionamiento. Ahí hay un claro derroche. Pero aquí en Bogotá nos toca ponernos de acuerdo sobre cuál es el nivel, por ejemplo, óptimo de contratistas que debemos tener. Hoy tenemos un problema en Bogotá y tenemos un problema en el país. Es que cuando nos dicen que creció la economía, cuando dicen que creció el empleo, tú revisas los datos del DANE y te encuentras que creció fue el servicio público. Es decir, está creciendo el nivel de contratistas y de funcionarios. Claro, en una medida y en un pensamiento rápido tú dirías, claro, pues es que tienes gente con empleo, gente que gasta, consume y gente que le va bien. Sin embargo, estás generando un incentivo perverso para la economía misma del país, porque el Estado debe ser es un articulador y promotor del sector privado. Cuando tú tienes un sector público más grande que el sector privado, quiere decir que tienes una economía raquítica, una economía que no está creciendo, que está pidiendo el presidente en estos momentos. Le está diciendo al Congreso, oiga, no me alcanza la plata. Entonces, apruébeme 6 billones más en impuestos y déjeme modificar la regla fiscal para podernos sobreendeudar más. Entonces, te pregunto, ¿podemos tener empleos
¿cierto? Pero pagados con deuda, pagados a un nivel alto de ineficiencia, uno diría, nuestra economía no está funcionando. Y más cuando el primer renglón de crecimiento económico es el sector público en estos momentos. Y vamos lo mismo a Bogotá. Si nosotros tenemos que la alcaldía es el mayor generador de empleo de la ciudad, pues yo creo que estamos en un mal momento. Pero vuelvo, te repito, esta es visión política, esto es una visión de cómo entiendes la economía y cómo entiendes el poder. Para mí es preocupante, es un indicador preocupante que el mayor generador de empleo hoy sea, o el crecimiento económico sea el sector público. Ahí es una alerta. Quiere decir que estás creciendo el Estado a tal punto que el sector privado va a ser raquítico y en últimas ese sector privado raquítico sé que con sus impuestos va a terminar pagando el mismo Estado y no estamos haciendo absolutamente nada. Pero si tú le preguntas a alguien de izquierda, te va a decir que esto está bien. Tú te va a decir, no, pues es que el Estado debe ser grande, el Estado debe ser como ese papá que acoge absolutamente todo el mundo y pues el Estado es el que produce riqueza, cuando el Estado solo produce gastos. Tengo que decirlo abiertamente, el gran error de Gustavo Petro en el tema de finanzas hoy se llama Mr. Taxes, un tipo que subió con muchos seguidores en TikTok, pero que no logró cumplir ninguna meta de recaudo, porque le metió el cuento al país que iba a recaudar más de 10 billones de pesos supuestamente en unos litigios y bueno, una estrategia jurídica que obviamente no cumplió. Es decir, el presupuesto del año pasado, que estaba proyectado por el señor Mr. Taxes en temas de recaudo tributario, estaba mal hecho. Segundo, estaba mal hecho también porque pues, generaron unos anticipos en el impuesto, que la no deducibilidad de las regalías, que después tumbó la Corte y se quedaron colgados. Pero más allá de eso, la pregunta es aquí si cada vez que hay un déficit en el Estado, la gente y los empresarios tienen que salir a pagarlo. No necesitamos una reforma tributaria porque tenemos 14 billones de pesos en gastos innecesarios que podemos recortar inmediatamente, que podemos racionalizar y van a recaudar o van a tener más plata de la que necesitan. Ellos están buscando 12 billones de pesos, yo les presenté 14 billones. ¿En qué se basa nuestra propuesta? La primera, esquemas de seguridad. La gran pelea que yo he dado sobre las camionetas y los escoltas del país. 5.4 billones de pesos se han firmado en la UNP en los 2 últimos años para alquilar camionetas blindadas, para contratar escoltas, para pagar gasolina, para que ustedes hagan de cuenta 75.000 millones en gasolina para esquemas de seguridad muy alto y para una vaina que le llaman medidas diferenciales. Entonces vamos a lo micro. ¿Cuánto le cuesta a un ciudadano pagarle un esquema de seguridad a un político? Una camioneta blindada cuesta alrededor de 24 millones de pesos al mes alquilarla. Y una escolta cuesta 8.500.000 con sus horas extras y demás. Esto nos da más o menos que si tú tienes un esquema de seguridad básico, que es una camioneta y un hombre de protección, te le cuestas al Estado, o a los colombianos más bien, 32 millones de pesos. Pero un esquema de seguridad no está compuesto así. Un esquema de seguridad está compuesto por 2 hombres y una camioneta, o 3 hombres y una camioneta. Quiere decir que cada vez que alguien tiene un esquema de seguridad normal y por bajito son 50 millones de pesos al mes. Porque es que los que lo necesitan realmente los están matando, que son los líderes sociales. Ellos, a los que matan en las regiones, que son los que ponen la cara, los que defienden derechos humanos y demás, a ellos la ONP les da un botón de pánico y un celular para que llamen en el momento que los van a matar. La pregunta es, si usted va aquí arribita a la G o va a todos los restaurantes y ve todas esas camionetas blindadas, la pregunta es, ¿será que toda esa gente necesita esquema? Yo creo que no. En el Consejo de Bogotá, de los 45 concejales, solo 2 no tenemos esquema. Y estoy seguro que los otros 43 que tienen esquema ninguno necesita. Pero ahí pagamos 8.000, 9.000 millones de pesos al año. Y ahora esto que lo hice en Bogotá a nivel nacional, contratistas en el gobierno Petro. Pasamos de tener 42.000 contratistas en los 2 primeros años con Duque a tener 120.000 contratistas con Petro. Eso son un aumento de 78.000, algo así, en contratistas en solo 2 años. Pero cuando uno revisa el gasto, pasamos de pagar 2 billones de pesos en contratistas al año a pagar 5.2 billones al año. Es decir, si te sumo esto, los esquemas de seguridad ya vamos en 10.6 billones. Tercer punto, eventos. Entonces, el gobierno ha estado invirtiendo mucha plata en politiquería, marchas del presidente pagadas con presupuestos, buses para llevar gente, eventos en todo lado, el refrigerio, el almuerzo, la olla comunitaria, todo este tipo de cosas que no le producen nada al país y que realmente son politiquería. En eso, operadores logísticos que llamamos, vamos 1.4 billones de pesos. Pauta publicitaria y pago de influenciadores, vamos casi en 250.000 millones de pesos.
Tenemos 1.8 billones de pesos del Ministerio de la Igualdad quietos en una cuenta que no funciona, que es plata que está allá, que no es el gobierno que está esperando para gastarla, que ya la pagamos, en un ministerio que únicamente está gastando en burocracia porque no es capaz de firmar un contrato, que escogieron a los peores allá. Entonces, cuando sumas todo esto, te dan 14 billones de pesos que yo le digo al Congreso y le decimos a la gente, oiga, ¿cómo es posible si tenemos 14 billones de pesos en estos malgastos? Y no te estoy metiendo en los vuelos privados, porque fueron 22.000 millones en el último año en vuelos privados, para que lo sepa la gente aquí que nos ve. Yo me he vuelto como un experto en temas de derroche. Los ministros de Petro hicieron unos convenios y lograron que los aviones antinarcóticos, los que tendrían que estar combatiendo el narcotráfico, sean los aviones privados de ellos. Pregunta si un ministro, ¿a qué hora es un ministro? ¿Por qué no se puede subir a un avión comercial, a un vuelo comercial? Ahora todos tienen avión privado. Y pues el gran campeón fue el señor Luis Fernando Velasco con más de 10.000 millones en vuelos privados. Absolutamente nada tenemos apoyo del gobierno, digamos, no solo en temas de seguridad, sino que no tenemos apoyo en temas de transporte, tenemos apoyo en temas de infraestructura, tenemos licencias ambientales totalmente paradas, digamos, si hay un bloqueo por parte del gobierno Petro hacia Bogotá, únicamente porque no hace parte pues, el alcalde Carlos Fernando Galán, ni este consejo, ni el momento político de la ciudad de lo que es la realidad del gobierno nacional, es decir, porque no estamos con él. Y está pasando en otras regiones, en Antioquia también pasa, comienza a pasar en Bucaramanga, comienza a pasar en Cali, entonces yo creo que sí hay un bloqueo institucional por parte del gobierno. Mi poder es el control político y ciudadano a la forma en cómo se gastan la plata, los políticos y quienes la administran, y además podérselo enseñar a hacer a la gente, poderles mostrar en qué se gasta quienes administran sus impuestos, pues estos recursos.